Bueno, hoy os traemos a una persona muy especial porque además fue el mencionado por Álvaro Castro. Recordad de que os paséis a escuchar su emisión, la charla que tuvimos con él, y bueno, nos recomendó a Joseba Badiola Prieto. Fue a echar un ojo a su perfil y dijimos, Joseba tiene que venir. Joseba es director general adjunto en GAME S.A., empresa guipuzcoana con más de 30 años de existencia y dedicada a la comercialización y distribución de suministros industriales, herramienta eléctrica y manual, etc. Además también a la venta y renting de vestuario laboral, protección laboral, entre otros. Además, Joseba es autor del libro Aprende, Innova, Triunfa, del que hablaremos, y en el que nos trae las 11 claves para innovar con éxito. Interesantísimo, ¿eh? Bienvenido a Laboras, Joseba. ¿Qué tal? Vaya, Unón. Oye, pues con muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias también Álvaro por mencionar mi nombre y vamos a por ello. Eso es. El placer es nuestro, así que, Oyer, cuando quieras. Bueno, pues Joseba, nosotros antes de empezar bueno, que nos cuentes tanto lo que hacéis en GAME como también tu propia experiencia como autor del libro que ha mencionado Miquel, queríamos empezar con una pregunta que es un poco de base, pero también olvidándonos un poquito del plano, digamos, profesional. Y es muy básica. O sea, ¿quién es Joseba? Cuéntanos brevemente quién eres. Esa es la pregunta que le deberíamos hacer a las amachos ¿no? Y a las amonas. Pero bueno, Joseba, en el ámbito personal, yo soy una persona muy apasionada de lo que hago, disfruto todo al 1000%, todo lo que hago, independientemente de la tarea, de la acción, etcétera. Soy una persona soñadora, me gusta crear cosas, me gusta ver más allá. Y ese es Joseba. A nivel de pasiones, de hobbies, tengo diferentes pasiones variopintas, desde las motos, me encantan las motos, esa por una parte, y luego tengo dos más, que es el mundo del antiguo Egipto, todo el tema de los faraones, de las pirámides, esto me encanta. Una pasada, ¿eh? Sí, sí. Y muy relacionado con todo esto también todo el tema del espacio, del universo, la astronomía. Pues son cosas muy, muy diferentes, ¿no? Desde las motos hasta la astronomía, pasando por los egipcios. Pero ese es Joseba, a nivel personal. O sea, una mente curiosa, desde luego, ¿no? Sí, sí, todo lo que sea aprender, bienvenido sea. Bueno, pues hablando un poquito de ese perfil que parece que es apasionado en general, y vemos que siendo, como ha dicho Miquel, que bueno, ahora eres director general adjunto de GAM S.A. y demás, pero sí que nos gustaría saber un poquito cómo ha sido tu proceso de llegar hasta donde estás. Sobre todo quería preguntarte por esos elementos vocacionales que a veces pues echamos en falta en muchas profesiones, en muchas personas. ¿Y cómo es que en este caso estudiaste ingeniería industrial? ¿Cuál fue ese momento de decidirte, ese Joseba joven que tenía que decidirse por qué estudiar o hacia dónde encaminar su carrera? Muy bien. Yo creo que en esta etapa me pasa como al 100% de las personas, ¿no? Hago bachiller científico, que es un poco por donde, ¿no?, todos los ingenieros parten. Me encantan las matemáticas, me encantan las ciencias. Sí que es verdad que en ese momento, pues, realmente no tengo claro qué carrera hacer. Lo vas descubriendo sobre la marcha. Es más, la ingeniería fue algo de muchísimo segundo. Yo iba para arquitecto, mira lo que os digo. Me encantaba, Fíjate. sí, me encantaba, pues eso, las matemáticas, el dibujo también me encantaba muchísimo. Y acabo bachiller y digo, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora, no? Y de hecho hice la prematrícula para arquitectura y lo tenía decididísimo. Yo quería ser arquitecto, me gustaba el dibujo, me gustaban los planos, me gustaba diseñar en el ordenador y ahí iba. Y en el último momento un día me desperté y dije, ¡pum! Me hizo así el chip y dije, voy a cambiar, vamos a ver qué hay por aquí. Empecé a investigar, empecé a leer cosas de ingeniería, de tal de cual, y dije, pues para allí que vamos. Y así fue. Dejé la arquitectura a un lado, cosa que lo tenía muy claro, y dije, a ingeniería. Y me apunté a ingeniería, la verdad. De la noche a la mañana, ¿eh? De la noche a la mañana, así fue. Esto me recuerda un poco, porque cuando estabas hablando del bachiller científico y demás, yo como abogado hice el bachiller científico y eché prematrícula en ingeniería industrial, en arquitectura. O sea, Al revés. vamos, mis hojas de preinscripción, si tú las ves ahora, dices, pues este chalao.
Y esto me viene muy bien porque a cuenta de hablar de la vocación, porque yo realmente, a mí me gustaban muchas cosas y yo no tenía claro por qué decantarme. Pero también siento que el sistema educativo que tenemos, por ejemplo, tampoco fomentó en exceso, digamos, ese descubrimiento de mis vocaciones, ¿no? Y yo no sé a este respecto si tienes alguna opinión. Antes en el previo, que no estará en la grabación, pero bueno, en esa charla que hemos tenido breve, comentabas que la educación te interesa mucho y yo quería preguntarte sobre el sistema educativo y sobre todo si crees que fomenta adecuadamente ese descubrimiento de las vocaciones tempranas de los estudiantes. Pues es un tema muy interesante, del cual podríamos estar hablando horas y horas, y de hecho a mí me encanta muchísimo este tema bueno, este tema precisamente, ¿no? Yo creo que la educación en este preciso momento tiene que evolucionar, ¿vale? Sobre todo esa educación centrada en obtener certificaciones, en obtener una licenciatura, un título, ¿no? Que te diga, tú eres ingeniero, tú eres médico, tú eres arquitecto. Pues bueno, está muy bien, pero luego en lo que es en la práctica, pues muchísimas veces no coincide, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces la educación de hoy en día, es mi humilde opinión, nos enseña a ser buenos, en la carrera concreta de ingeniería, nos enseña a ser muy buenos ingenieros, muy buenos técnicos, gente con una capacidad analítica muy buena, ¿no? Pero hay otros factores que también son importantes en la vida, al que, bueno, no se le presta muchísima atención hoy en día en la educación, ¿no? Pues como puede ser la oratoria, ¿no? El saber defenderte delante de un grupo, el defender tus ideas, el hablar, ¿no? El liderazgo, la autoestima de una persona, temas de finanzas personales. Muchas veces también hoy en día son muy importantes, ¿no? El que sepas manejar tus propias finanzas, el dónde invertir, dónde no invertir, si tienes esas inquietudes. Pues todos esos temas, de alguna forma, se dejan a un lado. Temas de desarrollo emprendedor, esas capacidades que tienen los emprendedores para lanzar nuevas empresas, ver qué opciones tenemos en el mercado, etcétera, etcétera, se dejan de alguna forma a un lado y se centra la educación muchísimo en la parte técnica, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día en la vida es muy importante saber manejarse en las dos situaciones. Pues, bueno, se están llevando a cabo también muchísimas iniciativas. En Mondragón también, en la Universidad de Mondragón también se lleva muchísimo esto, la formación dual, ¿no? Los estudiantes que, por una parte, compaginan sus estudios con prácticas laborales y ven lo que es el mundo empresarial, etcétera, etcétera. Se están haciendo cambios, pero yo creo que nos queda todavía recorrido para llegar a un punto muchísimo más amplio, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, yo recuerdo siempre que desde hace muchos años cuando yo notaba y me quejaba de la falta también de vocación que percibía en el propio profesorado que yo tenía a veces y con todo el respeto del mundo, pensaba que tenía funcionarios de vocación y no profesores de vocación. Y por eso, de cuando en cuando te encontrabas con algún profesor apasionado y que te podía estar explicando matemáticas, historia o lo que fuera, que te interesaba, pero te interesaba por él, por su forma de dar la clase, de transmitir esa pasión que él tenía hacia lo que hacía, ¿no? Y eso también yo lo echaba de menos. Y, por ejemplo, una de las cuestiones, ¿no? Parece una tontería, pero yo siempre echaba de menos ya en la educación básica, primaria y demás, el que nos enseñaran, igual que has comentado, las finanzas básicas un poco para subsistir, cocinar. Parece que es una tontería, pero ni siquiera se enseña a cocinar y como si fuera algo que tuviéramos que tener aprendido, ¿no? Y son cosas como muy de primero de la vida, pero que por algún motivo no están en los sistemas educativos. Y saliéndome de esta reflexión ya puramente interna, yo quería preguntarte, y volviendo a la ingeniería industrial que cursaste, ¿qué nos podrías decir que te aportó en la vida? O sea, ahora echando la mirada atrás, ¿qué te ha aportado el haber estudiado una carrera como esa? Pues exactamente un poco siguiendo con la línea anterior, ¿no? Dejé la arquitectura a un lado, me enfoqué en la ingeniería y el primer año de ingeniería incluso me autopregunto, ¿no? ¿Por qué no estudié medicina? ¿No? Y, joder, pues realmente hoy en día creo que acerté.
en ese sentido. La ingeniería me aportó muchísimas cosas, independientemente de los amigos que te haces en la carrera, de la gente que conoces en la carrera, de los profesores, de los contactos que haces en la carrera. La ingeniería te aporta una visión muy amplia de todo lo que es el mundo científico, matemático, tecnológico y también empresarial. Es una combinación un poco de ambas, ¿no? El mundo científico y empresarial. Y básicamente, pues es lo que me gusta hacer a mí. Me gusta el mundo de la empresa, pero no únicamente desde el desde el punto de vista 100% de gestión, sino que también con una visión más amplia de todo lo que es el mundo tecnológico, el mundo científico, y combinar un poco todos esos aspectos es un poco lo que saco yo de esta carrera, ¿no? Es una carrera muy completa en ese sentido y recomiendo 100% hacer esta carrera a todas esas personas que tienen este tipo de inquietudes, ¿no? Sí, viniendo, ¿no?, a la titulitis que has comentado antes, ¿no?, que sufrimos sobre todo en España, en Europa no sé si es así, ahí nos podría igual comentar algo más Miquel, pero joder, hace poco, esto me ha recordado un proyecto, el proyecto 42 de Urduliz, no sé si te suena. No. Es un proyecto donde cogen a chavales y no tan chavales para que aprendan a programar. Esto es un proyecto que surgió en París, donde les enseñan a programar a chavales, da igual, puedes tener bachiller, ninguna titulación, universidad, y junto a la Fundación Telefónica les están enseñando a programar. Y han empezado en Urduliz ahora recientemente, y la última noticia que tengo es que varias empresas ya se les han acercado, porque ya sabemos que en el aspecto, igual tú que has estado en Name Solutions y demás, sabes que programadores no estamos ahora mismo sobrados. Proyectos Gaizka, ¿qué busca concretamente este proyecto? Proyecto 42. ¿Es en sí, digamos, educar programadores o tiene un enfoque generar programadores. educativo, generar programadores? Bueno, si quieres... Sí. Joseba. Decirme. No, por comentar el proyecto por encima, pero bueno, me parece muy, muy interesante la charla que tenéis sobre la educación. Además es algo que solemos preguntar en general porque es cierto que en fin, es complicado, ¿no?, para nosotros. Precisamente, además, ya sabe Joseba que nosotros siempre tenemos en nuestro punto de vista al oyente pensando precisamente en poder, bueno, pues a través de nuestras experiencias, en este caso de las tuyas, porque tú eres el protagonista, poder ayudarles de alguna forma o inspirarles, ¿no?, en la búsqueda de la vocación, ¿no? Bueno, al final también se habla mucho de industria 4.0 hoy en día. Incluso yo he oído a gente que está hablando ya de industria 5.0 y bueno, todavía no tenemos claro de qué cosas estamos hablando en la 4.0. Hay cosas claras como la inteligencia artificial, el Big Data y todas estas cosas, ¿no?, que están muy de moda, pero que hablemos ya de industria 5.0 pues es impactante, ¿no?, a la velocidad en la que están cambiando las cosas. Y lo que decimos, pues muchas veces el entorno, el mundo cambia tan rápido que ni siquiera poniéndonos a estudiar ciertas competencias te da tiempo a adaptarte a la velocidad a la que están cambiando las cosas. Nos ponemos ahora a aprender programación, tardas 2-3 años en ser uso medio y resulta que dentro de 2-3 años están demandando otro tipo de competencias, ¿no? Entonces, en ese punto, los centros educativos, ¿de qué forma también se están adaptando a esas necesidades, ¿no?, que se marcan desde el propio mercado, ¿no?, y cómo se transmiten de una forma muy ágil, ¿no?, esos conocimientos a las personas, sin que necesitemos carreras de 6, 7, 8 años para aprender ciertas cosas, porque seguramente muchas de las cosas de las que se enseñan, de las que se aprenden en una carrera tan larga, pues el entorno cambia tan rápido que en muy poquito incluso se puedan quedar obsoletas, por muy modernas que nos parezcan y muy actuales. Desde luego. Bueno, en ese sentido, hablando de especializarse, cursos de ingeniería industrial efectivamente, te especializas en mecatrónica y después has formado parte de diferentes proyectos en el sector máquina-herramienta, como son Danobat y Etcétera, concretamente Danobat, es donde coincides con Álvaro, y en Big Data también, Name Solutions, que comentaba Gaizka. ¿Qué te ha aportado cada una de estas experiencias, Joseba? Vale, pues un poquito siguiendo en la dinámica, yo también acabo la carrera y la acabo de una forma un poco especial. La acabo en Noruega. Es decir, yo el último año de carrera me voy a Noruega con la intención de hacer mi proyecto fin de máster allí.
me voy a una ciudad llamada Grimstad, que está al sur de Noruega, una ciudad muy pequeñita, muy típica noruega, ¿no? Esas casitas de madera, etcétera, etcétera, muy bonita. Y me voy con una intención de quedarme allí 5 meses. Termino mi proyecto fin de máster y veo una oportunidad, un profesor de ahí me plantea una oportunidad de quedarme otro medio año más allí. Entonces yo tengo un dilema, es decir, he terminado la carrera ya, vuelvo y me pongo a trabajar, o aprovecho la situación y, bueno, la oportunidad que me dan y me quedo 6 meses más allí en un proyecto de investigación que me propusieron, y decido aceptar la segunda, obvio. Entonces, en ese sentido, me iba para 5 meses a Noruega, me acabo quedando un año más allí y cuando acaba este año me planteo la misma situación. ¿Qué hago ahora? ¿No? Vuelvo, me pongo a trabajar. Estuve buscando... Tras 1 año y medio, entiendo, ¿no? 18 Un meses año estuve, en Noruega. Un año Ahí. total. Incluso empecé a buscar trabajo ahí en Noruega también. Dije, oye, pues este entorno me gusta un poco también la sociedad, la cultura de aquí, las personas. Y digo, bueno, empecé a buscar. Y en ese momento me apunto también, es curioso, porque abrí un abanico de oportunidades, ¿no? En ese sentido, me metí también en una preinscripción de un máster de Repsol, un máster de exploración de hidrocarburos. Es un máster de 2 años que se da en Madrid. Entonces, bueno, me apunto, hago varias entrevistas, viajo de Noruega a Madrid varias veces, y en ese transcurso también me apunto a diferentes ofertas en Nissan, en Barcelona, y también en donde empecé mi carrera profesional, en Danovat. Y resulta que se alinean todos los astros para que las 3, en el periodo mismo de una semana, me digan a las 3 que sí, que tenga que decidir si me voy a Madrid a hacer un máster de exploración de hidrocarburos, si me quedo en Nissan como diseñador o si me voy a Danovat como jefe de proyectos. Y decido irme a Danovat, sobre todo por el proyecto que me presentaron, ¿no? Muy interesante. La empresa también, una empresa buenísima, la conocéis, y me meto en Danovat. Y ahí estoy 4 añitos, 3 añitos y mucho, 4 añitos, y aprendo todo lo que es la gestión de proyectos, el estar cerca del cliente, el entender sus necesidades. Me permite viajar internacionalmente. Viajo a Asia, Europa me lo recorro de arriba abajo, Estados Unidos también. Y bueno, me permite en 4 años adquirir una velocidad súper interesante y adquirir conocimientos a nivel de proyectos. Muy interesante. A partir de ahí, bueno, por ciertas decisiones que tomo, decido saltar a otra empresa, decido pasar de una cooperativa a una SA, y entro en Echetar. Y en Echetar entro en la parte de operaciones, en la parte de todo lo que es Lean, en la parte también muy relacionado con los clientes, pero muy, muy proceso, ¿no? Que también a mí desde el minuto 1 me gustaba mucho, ¿no? Esa parte, ¿no? de operaciones. Y bueno, adquiero un poco esa experiencia en lo que es toda la parte operativa de una empresa como Echetar, ¿no? Y una vez que cumplo mi ciclo ahí, doy un salto a NEM Solutions. NEM Solutions que, aunque no era una startup, se puede considerar casi que tenía la estructura de una startup, muy paso de lo que es la máquina herramienta al entorno de Big Data, al entorno de inteligencia artificial, al entorno programación, ¿no? Al entorno analítica, y adquiero otro tipo de conocimientos. Ahí entro como responsable de innovación y pues eso, con un equipo muy dinámico, muy joven, muy preparada a nivel tecnológico, y es otro concepto totalmente diferente y ahí adquiero otro tipo de competencias. Entonces, básicamente, ¿qué me aporta todo esto? Pues todo lo que os he dicho, ¿no? Es expertise en la parte de proyectos, es expertise en la parte de operaciones y es expertise en la parte de innovación, tecnología, ¿no? Parece además, porque bueno, después pasaremos a repasar tu cargo actual, ¿no? Pero creo que es algo muy, muy común en todas aquellas personas que ostentan o que ejercen cargos de responsabilidad en lo que se refiere a la gestión de empresa, el haber ido tocando diferentes palos, ¿no? Es decir, el haber ido buscando conocer todas las facetas de una empresa, ¿no? En este caso hablas de la máquina herramienta, Big Data, son efectivamente industrias diferentes, pero sí que es verdad que la búsqueda bueno, el intentar entender
cómo es una empresa, ¿no? Y todo lo que compone. Es algo vital para después poder ejercer efectivamente cargos de responsabilidad y hacerlo bien, ¿no? Me resulta muy curioso porque además has descrito un camino que a mí me recuerda un poco bueno, a una especie de aventura o una búsqueda de, en fin, de conocimiento, ¿no? En sí mismo, ¿no? En cualquier caso, me interesa, antes de pasar con la siguiente pregunta, el tema de viajar, que lo has, no solamente por tu estancia en Noruega, sino a posteriori en Danobat, viajar, etcétera. ¿Qué importancia ha tenido para ti viajar? Y pensando en nuestros oyentes, entiendo que sí que le recomendarías viajar, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante estar fuera, trabajar y estudiar fuera? Pues obviamente viajar es vital, sobre todo por los aprendizajes que obtienes. Diferencio 3 etapas diferentes de viaje en mi vida. Esa etapa de viaje universitaria, bueno, en Noruega estudiando, etcétera, con unos objetivos. Diferencio también la etapa de viaje en el entorno laboral, ¿no? En este sentido, pues he tenido la suerte de tener 3 trabajos, bueno, en este caso tengo 4 ya, diferentes que me han permitido viajar sinceramente a lo largo de todo el mundo. He estado en Indonesia, he estado en China, Europa me lo he recorrido de arriba abajo, Latinoamérica, Estados Unidos. He tenido esa suerte de viajar en el ámbito profesional y en el ámbito personal. En el ámbito personal también me gusta muchísimo viajar y cuando puedo pues me escapo con mi pareja, salimos y nos vamos a recorrer el mundo. Y en ese sentido, el conocer otras culturas, el conocer cómo se vive fuera, el conocer diferentes personas, el tener esas experiencias vitales te ayuda a abrir la mente y te ayuda también a conocer lo que hay fuera, ¿no? Básicamente. Y esos son aprendizajes que luego también pues, forjan un poco lo que es tu personalidad, ¿no? Y en ese sentido, pues todo aquel que pueda y que se pueda permitir viajar y que tenga esas oportunidades, adelante, que es una experiencia que hay que hacerla. En 2018 cursas un MBA en Mondragón Universitate, que es un poco, yo creo, el complemento, ¿no? A todo lo que veníamos hablando. ¿Por qué decides formarte específicamente en empresa? Sí, bueno, al final lo que comentabas también antes, ¿no? Yo personalmente también siempre me considero una persona, aunque sea un ingeniero, mi vocación también siempre ha sido un poco esa parte de gestión. Me considero más un ingeniero de gestión que un ingeniero técnico, por así decirlo, ¿no? Si se le puede llamar de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces sí que me encuentro en un momento en el que digo, bueno, hago una vista atrás a lo que ha sido mi carrera y veo, pues eso, en ese sentido, pues que he pasado por diferentes ámbitos, he conocido diferentes aspectos de lo que es un negocio y digo, bueno, es el momento de dar el salto y si en algún momento quiero ostentar un poco pues cargos de responsabilidad y de gestión en una empresa, es bueno que tenga también una visión global de lo que es una empresa, ¿no? Más allá de lo que ya conozco, ¿no? Considero también que el aprendizaje es de por vida, en ningún momento una persona puede decir, ya lo sé todo, ¿no? Es un poco linkando también a la evolución de lo que está cambiando todo el mundo y el mercado en sí, es hay que aprender. Entonces, en ese sentido, ese MBA lo tenía en mente desde hace varios años, pero hay unos requisitos de entrada y una de ellas es tener experiencia mínima laboral de 5 años y dije, tengo que esperar 5 años para poder hacerla. Y en el momento en el que las tuve, pues dije, pues aquí vamos, ¿no? Y simplemente me apunté por eso, para adquirir conocimientos de lo que era la gestión a un nivel más global de lo que ya tenía. Me parece curioso porque mencionas esos 5 años, ¿no? de experiencia que se requieren. Y hoy en día vivimos en una realidad en la que, bueno, no solo los másters, sino los grados también en general, cualquier cosa sea, como solemos decir, bueno, democratizado, ¿no? Es decir, es accesible para todo el mundo. Pero sí que es cierto que moverse, hacerse una idea del valor real, ¿no? de esa educación, al haber tanto, es muy complicado, ¿no? Precisamente, bueno, digamos, identificar estudios de calidad, ¿no? Pensando una vez más en los oyentes, Joseba, que tengan interés en formarse en empresa en este caso, ¿qué es lo más importante a la hora de elegir un MBA, teniendo en cuenta toda la oferta que hay en el mercado? Vale, sí que es verdad, estoy muy de acuerdo con lo que estás comentando, y ese tema de la democratización de los másteres, de los MBAs, ¿no? Del aprendizaje en general es una realidad. Un MBA básicamente va dirigido a personas que quieran desenvolverse en el ámbito empresarial, ¿no?
Y un MBA también conlleva un esfuerzo, una dedicación en tiempo y una inversión en dinero, ¿no? Entonces, para todas aquellas personas que estén pensando en hacer algo de este tipo, en hacer un MBA, yo les recomiendo que tengan muy claro el objetivo de la decisión. Es decir, ¿por qué quieres hacer un MBA? ¿No? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quieres complementar la formación que ya tienes? ¿Quieres actualizar ciertos conocimientos? Es un tema de motivación personal, ¿no? De, bueno, me siento estancado y quiero algo nuevo y quiero probar con un MBA. Es un tema de estoy en un puesto y quiero ascender o quiero cambiar de puesto y creo que un MBA me puede dar estas opciones. O incluso dentro de mi puesto quiero consolidar mi puesto y simplemente quiero obtener nuevos aprendizajes. Entonces, número uno, tener muy claro por qué quieres hacer un MBA o un máster. Segundo punto, desde mi punto de vista es muy importante la modalidad, ¿no? de lo que es un máster. Es decir, tu vida personal, ¿qué te está demandando? ¿No? ¿Puedes hacer un máster full time, a tiempo completo, presencial? ¿Buscas algo más parcial para compaginar un poco el trabajo en el que estás, en el que estás trabajando? ¿Quieres algo más dinámico y vas a un modelo más online? Tener claro un poco también qué opciones tienes también para compaginarlo con tu día a día, ¿no? Muy importante tener claro el tema del precio. Al final, pues los MBA no son un máster, digamos, baratos. Entonces, ahí hay diferentes opciones también, desde financiaciones, desde becas o incluso desembolso directo, personal. Sí. Y luego también, para finalizar, que tengan claro el prestigio o la calidad del propio máster, de la propia universidad que la imparte, incluso del profesorado que hay, ¿no? Es muy fácil ver la lista de profesores, ver un poco también su recorrido. Importantísimo Sí. el profesorado. Sí. Entonces, yo les animaría a que tengan claro esas cosas, los objetivos, un poco cómo puede compaginar con su día a día, qué es lo que están buscando en ese sentido, y un poco pues el tema del precio, prestigio, profesorado, etcétera, etcétera. Venga, pues ahí queda. Gaizka. Mikel ya nos ha comentado, ¿no? Que eres autor de Aprende, Innova, Triunfa, que si no me confundo a finales del año pasado puede salir. Lo vamos a dejar, por cierto, en la descripción, ¿vale? Para todos los que queráis pasar, si no me equivoco, está disponible en Amazon. Lo vamos a dejar en la descripción para que le echéis un ojo, ¿Cuándo y cómo surge, ¿no? La idea de desarrollar este libro? Pues el tema de la escritura también me viene desde muy pequeñito, ¿no? Desde incluso en bachiller ya me apuntaba a concursos literarios y escribía libros, pero en este sentido más de ámbito empresarial, en mi etapa en NEM empiezo a redactar cosas, empiezo a ver un poco qué es lo que está pasando en el mundo de la innovación, en el mercado, etcétera, etcétera. Y empiezo a escribir ciertas cositas, pero muy, muy random, como muy, ¿no? Y en el 2020 también se me vuelven a alinear los astros, que creo que es algo muy común en mi vida ya, y soy Aitá. Es decir, nace mi primer hijo en marzo. Es decir, el día 15 más o menos se declara el estado de alarma con la pandemia y a los 15 días nace mi hijo, ¿no? Enhorabuena por eso. Gracias. Y en ese sentido, pues nos encontramos con que todo el mundo está confinado, todo el mundo está en casa, yo con un niño pequeño, y si no era ya suficiente, pues digo, bueno, pues aburrirnos no nos vamos a aburrir. Pues me puse a escribir, o sea, directamente. Un niño en brazos y el ordenador en la otra mano, ¿no? Y me puse a escribir y simplemente con ninguna intención de publicar nada, simplemente por escribir. Y en la medida en la que iba avanzando, pues dije, oye, pues también puede ser una oportunidad bonita para sacar esto adelante. Y como proyecto y reto personal dije, pues bueno, vamos a intentar que todo esto que estoy haciendo acabe en un libro. Y así acabó. No fue nada premeditado ni nada pensado, simplemente lo salió. Esos primeros borradores de escritura que ya empezaron ya dirigidos hacia la innovación, hacia lo lean, sí. Fue más disperso. No, directamente empecé a escribir sobre lean, sobre innovación, y acabó en el libro. Entonces, el proceso, ¿no? Podemos decir que empezaste con un borrador y cómo fuiste, ¿no? Depurando ¿en qué momento te diste cuenta ya que iba a ser un libro?
Pues ya cuando iba ya por la página 80 y muchos, dije, esto ya empieza a adquirir... Esto ya pesa, ¿no? Esto ya pesa. Ya el Gmail me está diciendo que no puedo enviar este archivo por el tamaño. No. Y simplemente empecé a escribir, empecé a ordenar conceptos, empecé a ordenar bloques y dije, bueno, pues si esto puede ayudar a alguna persona que tenga esa curiosidad y esas ganas de aprender en torno a la innovación, pues que así sea, ¿no? Porque tuviste 2 bebés en la pandemia, podemos decir. Sí. Exacto. No, y no de carne y hueso dentro de papel. Hay gente que en la pandemia se ha hecho youtuber y, oye... La pandemia ha sido un gran profesor, una gran profesora. Qué bueno. Mucho cambio. Sí, se suele decir, ¿no? Que del aburrimiento, por hablar de algún modo, aunque con un bebé es imposible, suelen venir las ideas, ¿no? Que es necesario aburrirse para generar. También. Exacto. Y bueno, hablando un poquito, ¿no? De los diferentes aspectos que habla el libro, el Lean Manufacturing, bueno, para los que no sepan qué es el Lean Manufacturing, que ya nos has hablado que en Echetar estuviste bastante ligado, etcétera. Háblanos un poquito, ¿qué es, ¿no? El Lean Manufacturing? Vale, bueno, el Lean Manufacturing, al fin y al cabo, es un sistema de gestión empresarial, ¿no? Viene del TPS, del Toyota Production System, nace en Japón y básicamente lo que es una filosofía, es una metodología que lo que busca es crear organizaciones eficientes. ¿Y cómo creamos organizaciones eficientes? Pues a través de procesos de trabajo definidos, ¿no? En lo que se busca eliminar el despilfarro, hay un concepto ahí de despilfarro, de todo lo que no aporta valor, y sobre todo prima muchísimo lo que es la rapidez en la respuesta y la calidad del trabajo, ¿no? El Lean también busca esa filosofía de mejora continua, de estar constantemente preguntándonos cómo podemos mejorar los procesos, los sistemas, etcétera, etcétera. Y básicamente una organización Lean, una organización que se basa en los fundamentos del Lean, busca estar muy cerca del cliente, entender muchísimo las necesidades del cliente. Se focaliza, lo que he dicho, ¿no? en lo que es la velocidad y en eliminar un poco los despilfarros, introduciendo un poco flujos, flujos continuos, ¿no? en los procesos. ¿Y cómo ligaste, ¿no? Este Lean Manufacturing, que a veces, ¿cómo diste el paso, ¿no? Hacia la innovación? Porque ahí el siguiente paso sería la innovación en las empresas. Lean Manufacturing está más o menos ligado. ¿Cómo pasaste, ¿no? La Corporate Innovation. Explícanos un poquito. Vale, pues ahí hay un libro también de Eric Ries, que es el Lean Startup, que es un libro muy recomendable, que alinea muchísimo también todo lo que es estos conceptos de despilfarro, de velocidad, de hacer las cosas bien a la primera, etcétera, etcétera, con la innovación, ¿no? Entonces, un poquito ligando con este tema, me encuentro con que en las organizaciones, es decir, la innovación está muy de moda. El mundo está cambiando, la innovación es un must, ¿no? Es un requisito, ¿no? En las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que detecto? Que muchísimas veces se habla muchísimo de innovación, pero luego en lo que se genera, lo que es impacto en las propias empresas, pues se dice que es bajo, ¿no? Entonces la cuestión era, ¿y por qué está pasando esto, ¿no? ¿Por qué realmente la innovación no nos da lo que esperamos, ¿no? Hay compañeros, ¿no? Que me dicen, es que nuestra organización está más pensada y organizada, ¿no? Pues para ser eficiente que para innovar. Está más preparada para los procesos que para la creatividad, para idear conceptos nuevos, ¿no? De pensar más allá. Estamos más organizados, de alguna forma, para sacar el trabajo del día a día o del medio plazo que para pensar en 2, 3, 4, 5, y ya no te voy a decir 10 años vista, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de 10 años vista si todavía lo que tenemos que hacer es bien lo que hacemos ahora, ¿no? O incluso que hay empresas que lo que me decían era, pues que tenemos procesos de creatividad, de generación de ideas como muy débiles, ¿no? Todos los proyectos que nos salen son incrementales, son más relacionados con la mejora, pero no con ideas más disruptivas o ideas más allá. La disrupción también habría que hablarlo de lo que es, de lo que no es, pero ideas más allá, ¿no? De lo hablamos. Nosotros encantados. De lo que es esto.
Pues básicamente me encuentro con organizaciones que dicen que la innovación es importante, de hecho lo consideran como un concepto top estratégico, pero que el impacto es bajo, ¿no? Incluso la lentitud propia, ¿no? Decimos, joder, hoy en día el time to market tiene que ser muy rápido, en el momento en el que detectamos un problema, generamos esa ideación, desarrollamos un prototipo, una solución, presentamos, incluso vendemos la innovación, pasa muchísimo tiempo, ¿no? En el camino vamos aprendiendo mucho, pero lo hacemos muy lento, muy lento. Entonces, ¿de qué forma se puede agilizar esto, ¿no? Y ese es el concepto un poco del Lean Innovation, ¿no? Entonces, de ahí surge un poco todo este tema de orientarlo de esa forma, de cómo podemos ayudar realmente a las organizaciones a que ese impacto se genere de verdad. Hay un concepto también muy interesante que es el I+D+I. Aquí en Euskadi tenemos centros de investigación, desde mi punto de vista, top. Tenemos profesionales investigadores muy, muy preparados. El problema que detecto en Euskadi es que luego nos cuesta llevar todo ese conocimiento que se genera, ¿no? No simplemente en los centros, sino en las universidades, en las empresas, a productos, soluciones, modelos de negocio que tengan un impacto real luego, ¿no? en el mercado, ¿no? Que muchas veces nos quedamos en esa parte inicial de I+D y que esa I pequeñita no se llega a cumplir del todo, ¿no? Y nos quedamos en el mundo de las ideas a veces, ¿no? Sin que lleguemos a ejecutar. Exacto. Ahí es curioso porque, por ejemplo, en el término en castellano sí que surgió el I+D+I, pero si te fijas, en inglés nunca han metido una sigla más. Se quedó en R&D, ya está. No hubo un... De hecho, es curioso, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Que la I+D+I es un poco como lo llegues a entender, ¿no? Porque al final la I+D está claro que es una rama en la que buscamos generar conocimiento y eso es una parte y eso está muy bien, y muchos avances vienen también sobre ese conocimiento científico, ¿no? que hay, ¿no? Pero después es la capacidad que tenemos, un poco el ecosistema en general, de traducir esa I+D, ese conocimiento, en la I pequeñita, en la innovación. La innovación no es más que llevar ese conocimiento al mercado y que el mercado te lo acepte. Sí, por ejemplo, un profesor que tuvimos comentó justo lo que está comentando, ¿no? Que se hace mucha I+D, pero ¿cuál es la diferencia entre la I+D y la innovación? Cuando tiene éxito en el mercado. Y nos ponía el ejemplo, móviles táctiles había habido ya varios, pero el que fue la verdadera innovación fue el iPhone. Fue el ejemplo que nos ponía, por ejemplo. Eso es bastante curioso, ¿no? Igual estamos haciendo mucha I+D orientada igual por Europa también, ¿no? ¿Qué nos dicta Europa para hacer proyectos y generar empleo? Pero no tenemos esas herramientas igual a nivel Euskadi. Efectivamente. ¿Y cuáles dirías entonces que son las claves para innovar con éxito, ¿no? Para pasar esa I+D a esa innovación? Realmente yo en el libro también, analizando esto, me doy cuenta, hablo como de dos capas diferentes, ¿no? La capa de negocio y la capa de ideación o del proceso en sí de innovación, ¿no? Entonces, para que la innovación funcione de forma efectiva en una organización, manejamos esas dos capas de forma diferente, ¿no? Esa primera capa de negocio, a mí me gusta hablar mucho de cómo una empresa puede crear cultura innovadora dentro de la organización. Crear cultura innovadora no es simplemente poner mesas de ping-pong o un sofá o un billar, ¿no? O muchas veces ponen césped en el suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, para sí. que parezca que eso es Google, ¿no? Pero eso no es cultura, ¿no? Cultura es mucho más, es de cómo hacemos que la organización entienda que tenemos que compaginar 3 hábitos organizativos, que es el día a día, el corto plazo, el medio plazo, que es la mejora continua, es decir, cómo hacemos también, cómo pensamos más allá del día a día y pensamos en ese medio plazo en la mejora, en mejorar sistemas, y el largo plazo, que es la innovación. ¿De qué forma las organizaciones son capaces de compaginar esas 3 efectivamente? Luego está la parte estratégica, ¿no? Es muy importante también esto, es decir, innovamos, pero innovamos ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Es porque está de moda o realmente porque nos va a aportar algo? ¿No? Entonces, reflexionar sobre esas dos preguntas es muy importante. Después, en lo que es la estrategia de innovación, muchas veces las empresas se ponen objetivos de innovación, ¿no? Hay que crear tantos productos o tenemos que generar tantos ingresos por nuevos productos. Está muy bien,
pero tenemos que entender que la innovación es entrar en un terreno inexplorado, que realmente no sabemos a dónde estamos entrando. Entonces, poner objetivos de innovación como referencia está muy bien, pero realmente no hay que centrarse 100% en eso, ¿no? Está el tema de la estructura organizativa. A mí me gusta muchísimo decir que las empresas que mejor están preparadas para innovar son aquellas que la estructura organizativa está dividida en 3 módulos. La primera, expertos en cliente. Necesitas gente en tu organización que entienda del cliente, que entienda sus problemas, que entienda sus necesidades. Y entender al cliente no es simplemente de vez en cuando irte a cenar con él, es mucho más también, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte, necesitas gente que sea creativa, que tenga esas ideas, que sepa tangibilizarlas, que sepa presentarlas al cliente, que sepa detectar por dónde tenemos que ir, ¿no? Y la última es la venta. Muchas veces también creemos que por crear un producto o una solución, un servicio, etcétera, etcétera, ya está el tema de la innovación terminada, pero la innovación termina cuando eso cuando eso se introduce en el mercado y hay clientes dispuestos a pagarte por ello. Entonces también la innovación hay que saber y hay que aprender a vender, ¿eh? Luego está el tema... ¿Sí? Curioso, perdón por meter un inciso, yo que me dedico a las ventas, canal ventas, las ventas son las grandes olvidadas de la gestión de empresa, ¿eh? Es una cosa, el marketing se trata mucho en general, las ventas las meteríamos dentro del marketing, ¿no? Como esa punta de lanza, pero son las grandes olvidadas. Yo he dado compras, he dado estrategia, he dado absolutamente todo, marketing, cómo generar valor, etcétera, etcétera, pero la venta, ¿no? Y la fuerza de ventas es una de las grandes olvidadas. Es también mi experiencia, ¿eh? Es así, es así, es así. Es una de las partes más importantes de un negocio al final, la venta, ¿no? Y luego está el tema también de equipo y liderazgo, ¿no? Se lleva mucho esto también. A mí me preguntó un amigo y me dijo, joder, ¿todo el mundo vale para innovar? Y mi respuesta fue no. No todo el mundo vale para innovar. Y se quedó como, ostras, ¿por qué no, no? Pues realmente hay gente que este mundo no le interesa. Hay gente que el mundo de la creatividad, de crear soluciones, de esa ambición emprendedora, esa ambición orientada al cliente, pues no la tiene. No es ni bueno ni malo, simplemente pues tiene otro tipo de orientación y listo. Entonces, para innovar hay que tener unas ciertas capacidades, pues las capacidades de cuestionamiento, de ver qué está pasando en el mundo, de observar, de detectar necesidades, de detectar problemas, de conectar ideas, ¿no? Y bueno, se puede aprender, se puede trabajar, pero no todo el mundo está preparado para innovar. Y el liderazgo es lo mismo. Una cosa es que tengas al mejor equipo del mundo, al mejor innovador del mundo, y otra cosa es que seamos capaces de liderarlo correctamente, ¿no? El equipo, ¿no? Entonces, esa parte también me parece importante. Y luego la última parte, un poco más olvidada también en este sentido de negocio, también está el tema de los recursos, ¿no? Que seamos autocríticos y digamos a nivel de recursos, qué recursos tecnológicos disponemos, qué recursos de conocimiento disponemos. Y ahí hay un concepto muy importante de ecosistema, ¿no? ¿De qué forma hoy en día, y sobre todo en Euskadi, ¿no? Esto está muy bien trabajado en Euskadi, creamos un ecosistema conectado entre centros de investigación, universidades, empresas, startups, individuales, y al final no se trata de hacer uno mismo todo, sino se trata de que seamos capaces de conectarlo todo y que todos salgamos un poco beneficiados de esta conexión, ¿no? Y esa es la parte de negocio que detecto yo en la innovación. Sí, ahí yo lo relacionaría un poco, ¿no?, con la innovación abierta, ¿no?, que se suele hablar también, de que no tiene que ser todo interno, sino que debe estar fuera. Pero, por ejemplo, se suele vender aquí mucho, ¿no?, que no, los centros tecnológicos están trabajando con las pymes, etcétera, etcétera. Pues es una experiencia que tuve yo con un centro tecnológico, que no voy a decir ahora, que me comentaba una startup que ellos, bien, estaban con el centro tecnológico, bien, pero eran el último mono. Las empresas grandes, como hacían mucha más facturación, pues ellos ya les llegaría y ya les harían el proyecto. O sea, que no es solo innovación abierta, ¿no? Que al final... Sí, el concepto, exacto, el concepto es esa innovación abierta, pero luego aplicarlo es complicado, es complejo, el hacerlo bien, exige que seamos capaces de crear un modelo de alianzas, ¿no?, entre diferentes entidades, y hacer eso no es nada fácil, porque luego también pues, hay intereses, hay diferentes,
Y la innovación pues, se ve muy nutrida por estas alianzas efectivas, ¿no? Y es verdad que hay diferentes países en el mundo que saben hacerlo esto muy bien, ¿eh? Nosotros no estamos mal encaminados, pero bueno, tenemos también campo de mejora, ¿no? En ese sentido. Y esa sería la parte de negocio, lo que llamo. Y luego está la parte de abajo, que es la parte de la ideación, que es más, yo digo, ¿no? La innovación básicamente es un problema, le das una solución y lo vendes. Pues son esas tres partes, ¿no? De cómo detecto problemas, cómo creo soluciones y cómo lo vendo, ¿no? Y ahí está un poco la parte más compleja también, en el sentido de cuando me dicen, hijo, ¿y cómo detectamos problemas de los clientes? ¿No? Mi pregunta es, ¿y cómo de bien o mal tienes segmentado tú a tus clientes? ¿No? ¿Cuál es la segmentación que haces de tus clientes? ¿Cómo entiendes sus necesidades? ¿Cómo entiendes, cómo de cerca estás, ¿no? de esas dificultades que tienen, ¿no? Y luego hay un proceso que a mí me encanta mucho en esto de metodologías de innovación. Se habla muchísimo de Lean Startup, de Design Thinking, etcétera. Yo en los últimos años me he enamorado de una metodología que son los Design Sprint. No sé si lo conocéis, los Design Sprint. Los Design Sprint son al final metodologías muy ágiles que en 4 o 5 días te juntas con un equipo innovador y básicamente partiendo de un reto, lo que creamos son soluciones, incluso lo testeamos a través de un prototipo. Se valida, ¿no? Digamos, ¿no? Se validan las hipótesis. Generamos unas hipótesis, un prototipo y se valida. Entonces, es una forma muy ágil para fallar rápido y barato, ¿no? Y lo he probado, de hecho, he tenido la experiencia de probar esto durante una semana con un reto y fue muy interesante la experiencia, la verdad. Ahí me surge la duda, ¿no? De la innovación o este tipo de hipótesis para validarlas en industria, porque muchas veces se suele hablar del producto final, ¿no? Del cliente final, pero cuando son en industria, eso se complica bastante la cosa. Exacto, ahí está un poco la diferencia entre el B2C y el B2B, ¿no? El B2C siempre es mucho más fácil, en el B2B, al final, una vez que la parte importante es entender un poco los roles que están asociados en el proceso, en el cliente, ¿no? Pero realmente, bueno, la prueba que hice yo fue en B2B y salió bien. Básicamente no se diferencia mucho porque al final lo que estás buscando es testear si esa idea está bien orientada o no, ¿eh? Y realmente sí que hay diferencias, pero en nuestro caso, pues realmente la prueba fue bastante parecida y salió bien. Pero no dependerá también del desembolso un poco de que requiera o Sí, bueno, de poner en práctica una máquina de $500.000 de euros, por ejemplo, ya se complicaría, entiendo, ¿no? sí. Al final estás en una etapa muy inicial de lo que es la innovación. Estás simplemente detectando problemas y validando que esos problemas existen de verdad y no solo de realmente detectando problemas, porque nos enfrentamos a que muchos clientes tienen problemas, pero no son problemas realmente por las que estarían dispuestos a pagar por una solución. Simplemente son problemas y listo. Sí, Entonces, yo siempre digo, no resuelvas problemas, resuelve problemas nivel, a mí me gusta mucho decir, nivel migraña. O sea, un dolor tan grande en la cabeza que realmente estén dispuestos a seguirte, a estar contigo, a validar la solución contigo, a testearlo, porque realmente están interesados en eso y no saben cómo hacerlo. Entonces, si es un problema a nivel migraña, te van a acompañar. Si no sabes detectar esos problemas a nivel migraña y estás detectando problemas y dando soluciones a cosas que realmente no tienen sentido o por las que no estarían dispuestas a pagar, pues va a ser difícil seguir en el proceso adelante, ¿no? Y otra duda que me suele surgir, ¿no? Esa innovación en los sectores que son bastante tradicionales, digamos, y donde el componente está en medio de la cadena de valor, ¿cómo pueden hacerlo, no? Porque igual en automoción te dicen, la pieza tiene que ser así. No, pues así sería, no, así. En esas áreas innovar también sería bastante, entiendo que es muy, muy difícil. Tienes que convencerles de algún modo. Efectivamente, ¿no? Al final, cuando el sector es tradicional o cuando la empresa es tradicional, pues el efecto de la innovación y la dificultad innovadora pues se multiplica por 10.000, ¿no? Lo que siempre digo es que para que una empresa esté abierta a la innovación, lo primero, el gerente tiene que estar convencido de que esa innovación es de valor y que es estratégico y que lo ve.
Si un gerente no está convencido de que la innovación le puede aportar a su empresa, no hay nada que hacer. Eso para empezar, ¿vale? Entonces, siempre que una empresa esté abierta a que ciertas soluciones le puedan aportar valor, la innovación tiene cabida. Es verdad que en sector de automoción, producción, todo muy al milímetro, al segundo, etcétera, etcétera, pues bueno, tampoco diría que es tan difícil, ¿eh? Simplemente es establecer qué tipo de conexiones queremos hacer con ese tipo de empresas y cómo establecemos esas relaciones para que la innovación se entienda entre ambas partes. Bueno, Joseba, yo ahora quiero, bueno, después de estas reflexiones ilustrativas que además seguro que nuestros oyentes podrán encontrar desarrolladas con mayor profundidad en el libro que antes hemos comentado, Aprende, Innova y Triunfa. Y ahora quiero volver al plano puramente personal. Porque al final, y a pesar de tu, desde luego, aparente juventud, tienes a tus espaldas, por lo que se ve y por lo que, desde luego, por lo que cuentas, pues ya una dilatada experiencia y que seguro que te ha aportado muchas vivencias positivas, como nos has dicho, pero seguro que también ha habido momentos de dificultad, de crisis personal, de momentos de indecisión en los que no sabías qué hacer, en los que te habrás podido ver incluso perdido. En este sentido, cuéntanos, ¿has tenido en esos años previos algún momento así? Pues sinceramente sí, ¿no? Yo creo que todo el mundo alguna vez en su vida pasa por una etapa de crisis personal, ¿no? En la que tiene que reorientar su rumbo, no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. Yo creo que por mi forma de ser, un poco, yo tengo un problema con la monotonía. También hay que saber gestionarla, y saber aprender a gestionar un poco la monotonía, la estandarización, pero yo no me considero una persona que se mueva bien en un ambiente monótono y estable, ¿no? Necesito constantemente retos que me motiven, que me apasionen, ¿no? Y cuando, al final, yo considero que todos son etapas de aprendizaje en la vida, ¿no? Es decir, independientemente del trabajo, del puesto, simplemente pues yo tengo unas metas, unos objetivos establecidos y lo que digo, intento siempre reorientar un poco mi camino para alcanzar esas metas, ¿no? Entonces, en ese ámbito, pues en mi vida personal sí que me ha tocado enfrentarme a etapas, a épocas rutinarias, ¿no? O monótonas, ¿no? Que eso a mí sinceramente me mata y eso me ha llevado a buscar otro tipo de retos, otro tipo de proyectos que me apasionase en ese momento, ¿no? ¿Cuál es el dilema en este entorno? Pues que en ese sentido buscar nuevos retos que te apasionen está muy bien, pero los cambios no siempre son fáciles. Las adaptaciones que tienes que hacer, ¿no? Pasando de un lado a otro, pues no son fáciles, te tienes que adaptar a nuevos compañeros, a nuevos retos, a nuevas empresas, a un entorno diferente y eso es difícil. Entonces, en mi caso personal, pues bueno, por diferentes circunstancias la vida me ha llevado por este camino y he tenido que aprender a adaptarme a esas situaciones, ¿no? Y bueno, no ha sido fácil en ese sentido, pero bueno, ahí estamos, en la pelea. Y viendo de nuevo la vista atrás si pudieras hablar con el Joseba del pasado, ¿habría algún consejo que te darías a ti mismo o que te hubiese gustado recibir en algún momento? Es decir, Joseba, por ahí no, por ahí no. Pues Un mira, cambio o algo que te hubiese gustado hacer de otra forma. al Joseba del pasado lo que le hubiese dicho sería invierte en Bitcoin, invierte en Tesla e invierte en Amazon. Me encanta, es la respuesta más pragmática que hemos tenido hasta la fecha. Pues mira, casualmente en el despacho anterior en el que estuve, me acuerdo que al de un mes de llegar ahí, creamos una especie de pequeño club de inversiones, pero nada, amateur no, lo siguiente. Y recuerdo que, entre otras cosas, por consejos del aquí presente, Gaisca Larrauri, compramos, recuerdo, una acción de Amazon y otra de Tesla. Y solo bien, bueno, aquello se liquidó porque entre otras cosas también cogimos acciones de Telepizza que se fueron al carajo, eso fue como invertir, no sé, no lo sé, vamos, como tirar el dinero a un pozo. Y ahora cuando miro la cotización de Amazon me acuerdo bastante de aquel pequeño club, pero sí, es curioso eso.
En ese sentido eso, ¿eh? Invierte en esto y ahora en vez de estar en una sala estaría con las palmeritas atrás y con la playa atrás, ¿no? Pero... Efectivamente. Eso me recuerda a una película, joder, no sé si en su momento tendrá una década o dos, porque ya se pierde un poco todo, en la que un padre empezaba a hablar con su hijo del futuro a través de la radio. Y al final de la película lo que le aconseja es comprar acciones de Yahoo. Yahoo. Y por eso se ve que ya estaba ya forrado. Yahoo ya está. Pero... Esa es la recomendación que le haría a Joseba del pasado. En el resto, considero que todo es aprendizaje en la vida y que todo es positivo en ese sentido. Genial, pues nos quedamos con eso. Bien, y volviendo un poquito, ¿no?, a cómo hemos comenzado la charla, en la actualidad eres director general adjunto de GAME S.A. ¿Qué es GAME S.A.? Explícanos un poquito. Vale. Gamesa, bueno, ya lo habéis presentado al principio, es una empresa ubicada en Olavarría, y nuestra misión, que la hemos redactado entre todos los componentes de la organización, es unir marcas con personas a través de experiencias únicas. Esa es nuestra misión. ¿Qué significa esto? Básicamente somos una distribución. Distribuimos productos, distribuimos suministros de los fabricantes al cliente final. Nosotros estamos en el medio. Entonces, básicamente, lo que decimos es, somos una empresa multimarca de suministro y lo que unimos son fabricantes con los clientes, ¿vale? Gamesa se fundó en el año 86, a día de hoy somos 25 en plantilla y facturamos 5 millones al año. Tenemos instalaciones propias en Olavarría y manejamos más de 190.000 referencias diferentes. Es una barbaridad, ¿vale? Obviamente estamos certificados con diferentes ISOs de calidad, etcétera, etcétera, y nuestros clientes más importantes son todos los clientes industriales de la zona y sobre todo de Euskadi. Nuestro ámbito geográfico se mueve mucho en lo que es Guipúzcoa y Navarra, pero nos centramos muchísimo en Guipúzcoa, ¿vale? Y lo que decimos, somos una empresa multimarca en ese sentido. Yo entiendo que estáis orientados hacia la industria, ¿entiendo? Exacto. ¿Y qué tipo de productos, ¿no?, facilitáis a las empresas? Has dicho que hay un montón de referencias, pero más o menos para que los oyentes hagan una idea. Sí, a día de hoy, lo que decimos, tenemos más de 190.000 referencias dados de alta en nuestro sistema y tenemos estructurado un árbol de producto de más de 23 familias diferentes, desde tornillería, desde todo lo que son aceites, lubricantes, EPIs, elementos de elevación y un largo etcétera, ¿no? Y vuestra propuesta de valor, entonces, es eso, ¿no?, hacer de intermediario entre un montón de marcas y... Exacto. Al final, nuestra propuesta de valor, de forma muy global, ¿no?, muy por encima, nosotros tenemos productos y servicios. Al ser una distribución, pues realmente nuestra estrategia no está en competir en precio, etcétera. Consideramos que eso ya nos viene dado desde los fabricantes y lo que buscamos es innovar, lo que buscamos es dar un servicio de calidad, ¿no? Dentro de nuestros valores, pues obviamente una de las ventajas que tienen las distribuidoras es esa orientación al cliente, es esa cercanía al cliente, que los fabricantes valoran mucho, incluso para, hablando un poco de innovación, que lo que venimos hablando, incluso para innovar en producto, tener esa cercanía al cliente, ellos lo valoran mucho. Buscamos esa excelencia en el servicio, no simplemente es dar un producto y listo, sino darlo rápido y darlo bien, ¿no? Entonces, somos intermediarios y entendemos que ese es nuestro papel, ¿no? Y obviamente, pues también dentro de nuestros valores, pues nos consideramos también innovadores en servicio en ese sentido, ¿no? Sí, ¿y hacia dónde va, ¿no?, GAME S.A.? ¿Dónde vais? ¿Hacia dónde os veis, ¿no?, dentro de 5 o 10 años? Vale. Al final, si esta pregunta me la haces hace 1 año y medio, la respuesta hubiese sido totalmente diferente, ¿no? En la mitad, pues nos hemos encontrado con una pandemia que ha cambiado totalmente el paradigma, el contexto, ¿no?, del mercado y nos ha llevado a pivotar, ¿no? Básicamente, nosotros creemos que la competitividad se puede dibujar con 2 vías diferentes, ¿no? La competitividad de empresa. Entonces, partimos de un proyecto de empresa. Gamesa a día de hoy está inmerso en una transformación cultural, lo estamos haciendo también con ayuda de consultoras externas
y lo que buscamos es buscar la participación de todos los empleados dentro de la gestión empresarial, ¿vale? Eso por una parte. Creemos que buscar esa participación dentro del proyecto de empresa en la que todos rememos hacia un proyecto común es óptimo en este sentido, ¿vale? Entonces, partiendo de ese proyecto de empresa, nosotros nos colgamos nuestra estrategia en dos ámbitos diferentes, la de negocio y la de gestión. En la de gestión exactamente buscamos todo el tema del Lean, todo el tema de rapidez, todo el tema de cero fallos, todo el tema de cero defectos, ¿no? Esa parte Lean. Y en la estrategia tenemos 4 retos marcados de aquí a 2 años. Las estrategias antes se hacían a 5, a 4, a 3, ¿no? Esto yo creo que ya hablar de estrategia a un año incluso ya es mucho, pero bueno. Básicamente nuestro objetivo principal interno es reto número 1, generar la cultura participativa. En un sector del suministro muy tradicional, lo que hemos dicho, nosotros sí somos de un sector muy tradicional, buscamos cambiar esa mentalidad y volvernos un sector muy moderno. Los relevos generacionales vienen ya y lo que buscamos es esa modernidad, ¿no? Buscar cultura participativa. Le damos muchísima importancia a esa cercanía con el cliente, a que ellos valoren la experiencia en nuestro negocio. Estamos inmersos en una transformación digital marcada muy fuerte por el mercado y las necesidades que hay. Estamos moviendo toda nuestra estructura hacia sistemas muchísimo más digitales, sobre todo también para esa experiencia de compra del cliente, y el tema organizacional, ¿no? Y a nivel macroeconómico, pues todos sabemos lo que hay. Todo el mundo se ha parado con la pandemia, incluso ahora también el precio del cobre. El otro día leí, ¿no?, que el cobre es un bien escaso en el mundo, los precios están subiendo, etcétera, etcétera. Agentes como Amazon están ahí, son una amenaza también para nosotros en ese sentido, pero lo que tenemos que buscar es al final no competir contra ellos, es imposible, simplemente es aportar a nuestros clientes entendiéndoles, ¿no? Entonces, básicamente los retos de Gamesa se centran en eso estos próximos años. Deciros también que, bueno, Gamesa ha demostrado ser una empresa que ha sabido sobrevivir a una pandemia de este tipo, con los recursos que disponemos, y nos ha ido bien en ese sentido. Entonces, simplemente coger el toro por los cuernos y para adelante. Pues con esa reflexión nos quedamos. Estamos seguros de que ha sido ya hasta ahora, porque bueno, es una empresa fundada en el 86, ¿no?, si no me equivoco. Es decir, es ya una historia de éxito, pero esperamos que ese éxito siga creciendo. Y desde aquí os deseamos lo mejor. Así que tenéis Gamesa, o Gamesa. Teníamos cierta duda con la pronunciación. En este caso, Gamesa entendemos que es correcto. Así que ahí va. Venga, vamos a ir con el cierre. Y las 2 preguntas clásicas. La primera, Joseba, recomiéndanos una persona a la que entrevistar. Esto es una cadena, también una cadena de valor en este caso. Muy bien, pues yo tengo muy claro a quién os voy a recomendar. De hecho, es una persona cercana a mí, lo conocí en el MBA. Él se llama Pello Errasti, ¿vale? Pello Errasti es director de calidad y operaciones de Ulma Forja. Es una persona, aparte de que la considero un amigo muy cercano, es una persona con una visión de negocio espectacular, tiene una experiencia internacional envidiable, y sin duda puede ser referencia para el público objetivo, ¿no?, de vuestro proyecto. Pues ahí está, Pello Errasti de Ulma Forja. Bueno, vamos a contactar con él sin duda alguna. Sin duda alguna, gracias, Joseba, por la referencia. Y vamos ya con la última preguntita. Si tuvieras que recomendarnos un libro, una película, serie, documental o un par, ¿cuáles serían? Bueno, a nivel de libro, yo os voy a recomendar una película, porque a nivel de libro estoy leyendo un libro de Tutankamón, entonces eso ya creo que es algo muy particular para personas que tengan inquietudes sobre este mundo del Antiguo Egipto. Bueno, fue uno de los primeros libros que me regalaron a mí. Fíjate, ¿Ah, sí, mis padres, mis aitas, bueno, hace muchísimo tiempo, Tutankamón, un libro ilustrado, precioso, espectacular. Sí, sí. O sea que aquí tienes un fan. Vale, me alegro. Y como película os recomendaría El Fundador. El Fundador, no sé si la habéis visto. De McDonald's.
El de McDonald's es un poco... sí, vista. Sí, sí. Es un poco pues la historia de cómo nació, cómo se desarrolló y todo lo que encontraron dentro pues para crear McDonald's, ¿no? Y es una película a nivel de negocio muy interesante. Muy buena, sí. Sí. Me gustó mucho. Desde luego, bueno, pues ahí queda el fundador, ¿eh? Para que le echéis un ojo, creo, si no me equivoco, que está en Netflix, ¿no? Si no me equivoco. En Amazon Prime. Está en sí, Amazon, sí. está en Amazon Prime. Y yo me quedo también con el libro de Tutankamón, ¿eh? Muy Así que bien. ya lo hablaremos para que me lo apunte. Así que nada, bueno, pues hasta aquí la charla contigo, Joseba. Decir que ha sido un placer gigantesco por nuestra parte y que espero que estemos en contacto, ¿eh? Porque tenemos muchas cosas en mente. Este es también un proyecto ambicioso y, en fin, que esperamos poder tenerte por aquí de vuelta dentro de poquito. Y, en fin, pues que muchísimas gracias, Joseba, es que recasco. El placer es mío. Gracias por invitarme y sois geniales, la verdad. Me gusta mucho lo que tenéis aquí. Eskerrik asko. Genial.